Hola a todos. Este es el canal de la Enciclopedia. El libro que este programa interpreta para ustedes una época extraordinaria, el fin del auge de la posguerra y el regreso de la economía ordinaria, del escritor histórico estadounidense Mark Levinson. El libro trata sobre una crisis económica que cambió el mundo entero. Esta crisis ocurrió en 1973, hace hoy medio siglo. Pero las cuestiones que plantea preocupan a todos los países e incluso a todas las personas comunes y corrientes en todo momento. La pregunta es, ¿cómo se puede mantener la economía a una alta tasa de crecimiento? ¿Cuáles son las razones del rápido crecimiento económico después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo sobrevivió la crisis económica de 1973? Después de escuchar este episodio, lo entenderás. Si está interesado en temas económicos, cuando suele ver las noticias, debe prestar atención a algunas palabras clave, como tasa de crecimiento del PIB, tasa de empleo y tasa de inflación. Nosotros, la gente corriente, por supuesto, esperamos que el PIB siga creciendo, que el empleo se mantenga estable y que la tasa de inflación no sea demasiado alta. El país lo es aún más. Pero también sabemos que la economía tiene un ciclo de altibajos, y existe una alta probabilidad de que no sea posible esperar que la prosperidad no termine nunca. Sin embargo, existió una era en la que el PIB y el ingreso nacional de todos los países no solo mantuvieron un rápido crecimiento, sino que no fluctuaron mucho durante 25 años consecutivos. Esta época es lo que el autor de este libro, Levinson, llama los años de boom de la posguerra, que tuvieron lugar entre 1948 y 1973. Durante ese tiempo, el ingreso per cápita del mundo se duplicó y la tasa promedio de crecimiento anual del PIB de los principales países industriales alguna vez superó el 8%. Los economistas de la época estaban muy entusiasmados con esto y declararon que la ley cíclica de la economía mundial había sido superada. Mientras los gobiernos de varios países actúen con valentía y regulen la economía nacional de acuerdo con la exitosa experiencia de los últimos 25 años, la prosperidad podrá continuar sin fin. Sin embargo, esta ilusión optimista se hizo añicos en 1973. Con el estallido de la Cuarta Guerra de Oriente Medio, los países árabes exportadores de petróleo crudo comenzaron a imponer un embargo a los países industriales europeos y americanos, y la situación de aumento de precios y contracción de la industria manufacturera apareció de inmediato. Los gobiernos, por supuesto, no se quedan quietos. Probaron todas las políticas de intervención más exitosas de los últimos 25 años, desde ajustar las tasas de interés hasta aumentar el gasto público. Pero esta vez, no solo no volvió la prosperidad, sino que el crecimiento económico se estancó y la inflación se mantuvo alta. En 1975, la recesión inicial finalmente se detuvo, pero la tasa de crecimiento del PIB global cayó a la mitad en comparación con antes de la crisis, y ningún estímulo mostró mejora. Como resultado, los gobiernos de varios países decidieron llevar a cabo una ola de operaciones inversas para reducir la intervención y permitir que el mercado restableciera el equilibrio por sí solo. Este modelo es lo que a menudo escuchamos acerca de la economía neoconservadora. Resuelve el problema de la reactivación en el corto plazo, pero aún no puede superar la ley de los ciclos. Dando vueltas y más vueltas, la historia vuelve a la pregunta original, ¿por qué es tan difícil mantener un alto crecimiento económico? Para responder a esta pregunta, el autor de este libro, Levinson, ideó un concepto llamado productividad. Este término se refiere a la relación insumo-producto en la economía nacional. Levinson dijo que la mejora de la productividad es la clave para mantener el crecimiento económico y que hay muchos factores que determinan la productividad. En los 25 años anteriores a 1973, una confluencia fortuita de tres factores, mejora de la calidad de la fuerza laboral, crecimiento de la inversión e innovación tecnológica, promovió un rápido crecimiento de la productividad. La prosperidad que surgió en estas circunstancias no fue planificada ni replicada como tal. En años normales, los cambios en la productividad son mucho menos rápidos y, naturalmente, la economía experimentará altibajos. Después de escuchar el libro de Levinson, no solo podrá comprender mejor la economía mundial actual, sino también establecer expectativas financieras personales más racionales. Esta es una verdadera mejora cognitiva para nosotros, la gente común y corriente. Hablando del autor de este libro, Levinson es un escritor senior especializado en globalización económica. Tiene un doctorado en Historia de la City University de Nueva York, trabajó como analista en JP Morgan Chase y ahora es editor senior de The Economist. Levinson escribió un libro llamado Los contenedores cambian el mundo, que fue muy elogiado por Bill Gates. Gates dijo, después de leer el libro de Levinson, mi visión de la economía mundial de repente es diferente. Mejor libro de economía del año. Cree que también te hará ganar mucho. A continuación, presentaremos el contenido principal de este libro en dos partes. Primero, veamos qué factores contribuyeron al crecimiento sostenido de la economía mundial en los 25 años anteriores a 1973 y por qué no lograron evitar la crisis de 1973. En la segunda parte, resumimos lo que hicieron los gobiernos para combatir la crisis económica de 1973 y por qué no lograron replicar la prosperidad que la precedió. Finalmente, permítanme resumir lo que el libro de Levinson puede hacer por nosotros para comprender la economía mundial. Primera parte.
Primero, volvamos al mundo de 1948, el comienzo de los años de auge de la posguerra. Ese año, la Segunda Guerra Mundial había terminado, pero su devastación para la economía global estaba lejos de terminar. Alemania, que alguna vez fue la potencia industrial número 1 de Europa, se ha convertido en una ruina y su producción industrial se ha reducido en 2/3. El PIB de Francia cayó a la mitad y el principal líder del comercio exterior, Gran Bretaña, perdió directamente el 60% de sus exportaciones. En cuanto a Estados Unidos, parece haber disfrutado de los dividendos de la economía de guerra, pero el gobierno implementó una política de control de precios y salarios durante la guerra, lo que resultó en un escaso crecimiento en los ingresos de los empresarios privados y de los trabajadores comunes y corrientes. En los Estados Unidos en ese momento había una sobreproducción de aviones y cañones, pero la ropa interior y los calcetines estaban agotados en todas partes. Solo en 1946, 4,6 millones de trabajadores salieron a las calles a manifestarse exigiendo aumentos salariales. Sin embargo, el autor Levinson observó que bajo los lamentos también hay algunos factores que favorecen la reactivación económica. El primero son los logros en innovación tecnológica. Todos sabemos que las computadoras electrónicas, los reactores nucleares y los antibióticos nacieron durante la Segunda Guerra Mundial. Los principios científicos en los que se basan fueron descubiertos antes de la guerra, y las necesidades de la guerra aceleraron el proceso de su comercialización. Ahora, una vez terminada la guerra, estas tecnologías se han transferido a la esfera civil, permitiendo que florezcan la producción industrial, la electricidad y la medicina. Esto supone un gran impulso al concepto de productividad mencionado por Levinson. Además, tan pronto como terminó la guerra, hombres jóvenes y de mediana edad de varios países regresaron inmediatamente del ejército a la población civil y se convirtieron en nueva fuerza laboral en todos los ámbitos de la vida. Para expresar el trato preferencial hacia los soldados que participaron en la guerra, Estados Unidos y muchos países europeos han lanzado programas de becas para veteranos y han ampliado el número de inscripciones en universidades públicas. Las conocidas celebridades estadounidenses Nixon y Kissinger ingresaron a instituciones de educación superior a través del programa de educación para veteranos. Como resultado, la calidad de la fuerza laboral también ha mejorado, lo que también ayuda a la productividad. Por supuesto, para aumentar la productividad la inversión también es importante. Sobre esta cuestión, las actitudes de los gobiernos de la mayoría de los países son muy positivas. En Europa, la guerra causó estragos en infraestructuras como fábricas, carreteras y casas. Reconstruir la economía requiere, en efecto, una revisión completa de la infraestructura, lo que crea una fuerte necesidad de inversión pública. Además, las empresas privadas adoptaron una estrategia empresarial conservadora durante la guerra y no se atrevieron a ampliar la producción. Ahora que se ha restablecido la paz, tienen un incentivo para comprar nuevas máquinas y aumentar la producción. En 1948, Estados Unidos lanzó simultáneamente el Plan Marshall para Europa y el Plan de Reforma Económica para Japón, que permitió que el capital acumulado durante la guerra fluyera a otras partes del mundo y aceleró el ritmo de la recuperación económica. La Unión Soviética, el otro polo de la estructura bipolar, también introdujo un plan de asistencia económica a sus aliados. Así comenzaron los años de auge de la posguerra. Tenga en cuenta que en los diversos factores mencionados anteriormente, los gobiernos de varios países han desempeñado un papel fundamental. Esto nos da la sensación de que el crecimiento económico es controlable y el gobierno puede planificarlo con antelación. Pero el autor Levinson dijo que la prosperidad económica de la posguerra en realidad depende de algunos factores accidentales, que son inseparables del azar y la coincidencia. Entre ellos, la destrucción de la guerra es el primer punto. Si la Segunda Guerra Mundial no hubiera destruido la mayor parte de la infraestructura de Europa, y si las antiguas fábricas de Alemania y Francia que todavía utilizaban máquinas de vapor no hubieran sido gravemente dañadas por los bombardeos y los ataques aéreos, los gobiernos y empresas de varios países nunca habrían tenido un entusiasmo inversor tan fuerte. Además, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, la tasa de natalidad de la población se ha disparado en todo el mundo. Durante este periodo apareció la famosa generación del baby boom. No solo proporcionan la fuerza laboral necesaria para el crecimiento económico, sino que también crean una fuerte demanda de consumo, de modo que los bienes producidos por la industria manufacturera puedan venderse. Pero tarde o temprano, a medida que la urbanización llegue a su fin, la tasa de natalidad disminuirá. En ese momento, tanto la fuerza laboral como la demanda de los consumidores se contraerán, lo que a su vez afectará a la economía. Sin embargo, la prosperidad llegó demasiado rápido y demasiado rápido. En un periodo de crecimiento de alta velocidad, las mentes de todos están calientes. De 1948 a 1973, la productividad en toda Europa occidental aumentó un 300% y el PIB se triplicó. La productividad de Japón aumentó un 300% y su ingreso per cápita se sextuplicó. Incluso muchos países del tercer mundo recientemente independizados lograron después de la guerra un alto crecimiento del PIB a través de la urbanización y la exportación de materias primas. Los desempeños económicos más sólidos de México y Brasil en el siglo XX, por ejemplo, se produjeron durante los años de auge de la posguerra.
Alentados por este fenómeno optimista, a partir de la década de 1950, Estados Unidos, Alemania Occidental y Argentina surgieron en Estados Unidos, Alemania Occidental y Argentina, una nueva escuela de economía que abogaba por la intervención estatal. Esta escuela de pensamiento sostiene que el surgimiento de la prosperidad de la posguerra fue en gran medida el resultado de gobiernos que funcionaron bien. Aumentar el gasto público y estimular proactivamente el empleo son experiencias que pueden reutilizarse. Mientras sigan utilizándose, el rápido crecimiento nunca se detendrá. Cuando escuche la palabra intervención estatal, seguramente pensará en el gran economista británico Keynes. Keynes creía que el gobierno puede compensar el impacto del ciclo económico ajustando activamente las políticas fiscales y monetarias, de modo que se puedan mejorar el empleo y los ingresos de la gente. Y la nueva escuela de economía es incluso más radical que Keynes. Dijeron directamente, la economía nacional es como una máquina de movimiento perpetuo, y el gobierno es quien maneja la máquina. Cuando la máquina funciona normalmente, la tasa de empleo, la tasa de crecimiento del PIB, la tasa de inflación y estas variables clave se mostrarán en la pantalla. Cada variable tiene un valor óptimo. El gobierno solo necesita vigilar estas pocas variables, descubrir cuál se desvía del valor óptimo y presionar otros botones para corregirlo, y la máquina podrá seguir funcionando. Heyer, el principal asesor económico del presidente Kennedy de los Estados Unidos, dijo, ahora existen computadoras electrónicas y tantos modelos de análisis matemático. Con su ayuda, podemos predecir el estado óptimo de la economía estadounidense. Alemania Occidental Karl Schiller, el ministro de Economía calculó directamente las cifras exactas para cada valor óptimo, la tasa media de crecimiento anual del PIB no es inferior al 4%, la tasa de desempleo no supera el 0,8% y la tasa de inflación no supera el 1%. Schiller dijo con orgullo, hacer negocios es como jugar con un cubo de Rubik, no es nada difícil darle la vuelta a esos pocos lados. ¿Es realmente tan fácil operar una máquina, girar un cubo de Rubik y dedicarse a la economía? Todos sentimos sospechas con solo escucharlo. Pero durante los 25 años de prosperidad posteriores a la guerra, la teoría de la nueva escuela de economía fue realmente bastante eficaz. En 1967, Alemania Occidental experimentó una breve recesión económica. Schiller dio la vuelta a su cubo de Rubik y decidió aumentar el gasto público y bajar los impuestos. Como resultado, la recesión terminó en menos de medio año. La situación en Estados Unidos es similar. A lo largo de la década de 1960, mientras Estados Unidos estaba atrapado en la guerra de Vietnam, la tasa promedio de crecimiento anual del PIB todavía alcanzaba el 4,2% y la tasa de desempleo no superaba el 6%. En particular, la desigualdad de ingresos en Estados Unidos ha mejorado dramáticamente durante este periodo, y el 0,1% más rico de la población posee una proporción de la riqueza social en constante disminución. A finales de 1972, el Banco Mundial anunció un dato, la tasa de crecimiento anual de la renta per cápita mundial alcanzó el 4,5%. En otras palabras, los ingresos de todos se duplican cada 16 años. ¿Por qué un periodo tan largo de buenos tiempos fue interrumpido por una repentina crisis económica en 1973? Sobre este tema, el autor Levinson da sus observaciones. En primer lugar, aunque desde el punto de vista de la nueva escuela de economía, para regular la economía solo es necesario presionar unos pocos botones, la reacción directa de la gente es en realidad muy diferente. Por ejemplo, todos hemos oído hablar de un concepto llamado estado de bienestar, que apareció por primera vez en Europa en los años 50. Según las estadísticas de la Organización de Cooperación Económica, en 1972 las prestaciones en efectivo emitidas por los países desarrollados de Europa Occidental ya representaban el 10% de la renta nacional. Desde los subsidios por recién nacidos, pasando por las pensiones hasta las prestaciones por desempleo, el gobierno puede controlarlo todo, por eso también se le conoce como de la cuna a la tumba. Sin embargo, para que se paguen las prestaciones, primero debe haber ingresos. Sin embargo, el crecimiento del gasto social en los países de Europa Occidental superó la tasa de crecimiento del PIB en los años 1960 y se convirtió en una carga enorme. Como resultado, al gobierno solo le quedan dos caminos, aumentar los impuestos o pedir prestado. La gente común siempre espera que el bienestar sea cada vez mayor y que la tasa impositiva sea cada vez menor. Cuando el gobierno quiera aumentar los impuestos, los votantes utilizarán sus votos para hablar y votar directamente por el partido gobernante. La mayoría de los gobiernos inmediatamente se amedrentaron. Por lo tanto, el único botón que le queda al gobierno es el déficit fiscal de largo plazo. Cuando llegó la crisis real, el gobierno volvió a pulsar el botón del déficit, con la esperanza de estimular la recuperación, pero el nuevo aumento del gasto solo fue suficiente para pagar los intereses de la antigua deuda y no logró el efecto de regulación en absoluto. Los países de Europa Occidental no se atreven a aumentar los impuestos a su población, y la situación en Estados Unidos es similar. Además, Estados Unidos también tiene un punto crucial, su sistema de tipo de cambio. En 1944, al final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo capitalista estableció el famoso sistema de Bretton Woods. Bajo este sistema, los tipos de cambio de las monedas de varios países están vinculados al dólar estadounidense, y el dólar estadounidense está vinculado al oro.
El dólar estadounidense se ha convertido en una moneda fuerte para los acuerdos y las reservas internacionales. Pero inmediatamente apareció un nuevo problema: Europa Occidental y Japón quieren hacer negocios transfronterizos, deben tener dólares en sus manos y la forma de conseguir dólares es exportar bienes a Estados Unidos. Exportar más e importar menos, para que haya equilibrio en dólares. En lo que respecta a los propios Estados Unidos, si importa más bienes del mundo exterior y exporta menos, habrá un déficit comercial. A partir de 1950, el déficit estructural del comercio exterior de Estados Unidos duró más de 20 años. Cada vez hay más dólares estadounidenses en los mercados extranjeros, pero Europa Occidental y Japón no pueden quedarse quietos. Preocupados por las fluctuaciones en el valor de estos dólares excedentes, exigieron que los dólares se cambiaran por oro. Una y otra vez, las reservas de oro de los Estados Unidos continuaron perdiéndose, gradualmente incapaces de respaldar el crédito del dólar estadounidense. En agosto de 1971, el valor de mercado de las reservas de oro restantes en Estados Unidos había caído a $10.200 millones, mientras que había $40.000 millones en los mercados extranjeros, y ambos estaban completamente al revés. El presidente Nixon solo pudo decidirse y anunció la suspensión del intercambio entre el dólar y el oro. En febrero de 1973, el sistema de Bretton Woods se desintegró por completo y las monedas mundiales entraron en la era de los tipos de cambio flotantes. Para ser justos, aunque el colapso del sistema de Bretton Woods fue un acontecimiento importante, su impacto inmediato en los países desarrollados no fue particularmente obvio. El gobierno de Estados Unidos recortó las tasas de interés para estimular el mercado, lo que resultó en un repunte del empleo y la demanda de los consumidores. El asesor económico de Nixon predijo con optimismo que la tasa de crecimiento del PIB estadounidense podría alcanzar el 7% en 1973. Los países de Europa Occidental y Japón también están en auge porque han relajado sus requisitos de tasa de inflación y los precios de la vivienda en Londres y Tokio siguen aumentando. Nadie parece darse cuenta de que el costo de los cambios en los tipos de cambio en realidad lo soporta el lejano Oriente Medio. Los países productores de petróleo de Oriente Medio, encabezados por Arabia Saudita, solían obtener dólares exportando petróleo crudo y luego usaban dólares para comprar las materias primas necesarias en Europa. Después de que el dólar se desvinculó del oro, su valor cayó, perjudicando los ingresos de los países productores de petróleo. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, reaccionó inmediatamente. En otoño de 1973, los representantes del Grupo de los Ocho, formado por Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón, se reunieron para exigir un aumento del 100% en los precios del petróleo crudo, pero Nixon la administración lo rechazó rotundamente. Esta fue la última señal de alarma antes de que estallara la crisis económica. El autor Levinson lo resumió brillantemente: la nueva escuela de economía, representada por Heyer y Schiller, enumeró tantas experiencias regulatorias, pero no se dieron cuenta de que los 25 años de prosperidad en el mundo occidental de la posguerra se basaron en el petróleo barato del Medio Oriente como sangre. Por ejemplo, Japón, como país insular con pocos recursos, pudo convertirse en el principal exportador mundial de productos de acero, productos químicos y aluminio en los años 1960 gracias al escolta de los bajos precios del petróleo. La relación entre los países productores de petróleo de Oriente Medio y el mundo occidental estaba experimentando cambios en 1973. En octubre de 1973 estalló la Cuarta Guerra en Oriente Medio y Estados Unidos anunció públicamente que ayudaría a Israel y sería enemigo del mundo árabe. Los países árabes de la OPEP decidieron inmediatamente imponer un embargo de petróleo crudo a Estados Unidos, Japón y Europa Occidental, que duró 3 meses. En los últimos 3 meses, el PIB de Estados Unidos se ha reducido un 6%, las gasolineras han colocado carteles de agotado y un gran número de fábricas se han visto obligadas a detener la producción. En diciembre de 1973, 8 países, entre ellos Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón, tuvieron que llegar a un compromiso y firmar un acuerdo de ajuste de precios con los países productores de petróleo, lo que permitió que los precios mundiales del petróleo aumentaran un 300% en un momento dado. El boom de 25 años de posguerra llegó a su fin apresuradamente. La segunda parte. Estas son las causas del auge de 25 años de posguerra que documenta este libro y su final en 1973. A partir del embargo de petróleo de 1973, los países desarrollados de Europa y Estados Unidos experimentaron una recesión económica que duró 1 año y medio. La tasa de inflación siguió aumentando, la tasa de desempleo alcanzó un nuevo máximo desde la Segunda Guerra Mundial y el consumo de los residentes también cayó. Estados Unidos, Alemania Occidental y Japón experimentaron quiebras de bancos pequeños y medianos, y el gobierno británico incluso tuvo que pedir prestado al Fondo Monetario Internacional para mantener sus operaciones diarias. En Japón, las amas de casa se apresuran a ir a las tiendas para abastecerse de papel higiénico y comestibles, creyendo que las finanzas del país podrían ir a la quiebra en cualquier momento. Según la opinión de la nueva escuela de economía, la crisis no es terrible, porque el país dispone de suficientes medios de control. Pulsa el botón de la máquina económica, gira el cubo de Rubik y todo volverá a la normalidad. Burns, el presidente de la Reserva Federal en ese momento, hizo precisamente eso. Su opción es bajar los tipos de interés, con la esperanza de orientar los fondos hacia el sector productivo y lograr una recuperación lo antes posible.
Pero el presidente estadounidense Nixon tiene una opinión diferente, espera controlar primero la tasa de inflación, por lo que preferiría dejar que la recuperación sea más lenta. Como resultado, la política regulatoria estadounidense se ha convertido en un juego de agarrar botones entre el presidente y el presidente de la Reserva Federal. Las tasas de interés se han ajustado hacia adelante y hacia atrás más de una docena de veces en más de un año, la tasa de inflación sigue siendo alta y los pedidos de manufactura no han aumentado. Así apareció la estanflación. En cuanto a los países de Europa Occidental, recurrieron a la vieja rutina del pasado, que es aumentar el gasto público. Más bien se corre el riesgo del déficit, sino también de satisfacer las necesidades de bienestar de la población. Por ejemplo, en Suecia, las empresas estatales y los departamentos gubernamentales duplicaron directamente el número de puestos de trabajo y firmaron un generoso acuerdo de aumento salarial con el sindicato. Pero de esta manera, la carga de la operación económica será aún más pesada. Sin embargo, las tradicionales y ventajosas industrias suecas de acero, construcción naval y transporte marítimo nunca han podido recuperar su competitividad debido al aumento de los costos provocado por el aumento de los precios del petróleo. Porque el anterior código de crecimiento económico fracasó por completo ante la crisis de 1973. El autor Levinson cree que la clave es que la productividad de los países desarrollados ha entrado en un periodo de cuello de botella. El factor más importante que afecta a la productividad es la innovación tecnológica. Sin embargo, los resultados de las investigaciones científicas que aparecieron antes y después de la Segunda Guerra Mundial han ido agotando gradualmente su valor después de 20 a 30 años de digestión. Aunque han aparecido nuevas tecnologías revolucionarias, como los circuitos integrados, su ámbito de aplicación no es lo suficientemente amplio y sus efectos no son tan directos. Como resultado, los productos industriales de los países desarrollados perdieron sus ventajas tecnológicas y el crecimiento de las exportaciones comenzó a desacelerarse. El segundo factor que afecta a la productividad es el trabajo. Los trabajadores manuales en los países desarrollados disfrutan de una amplia gama de políticas de bienestar y salarios generosos, y sus costos laborales son mucho más altos que los de otras regiones, pero la diferencia en habilidades puede no ser significativa. Para reducir la carga, los inversores se inclinan cada vez más a trasladar fábricas fuera de Estados Unidos y Europa Occidental, en busca de zonas con estándares salariales más bajos. En este contexto se levantaron los 4 tigres asiáticos que conocemos. Se han perdido empleos en los países desarrollados, pero los gastos en bienestar social siguen siendo enormes y, naturalmente, el crecimiento económico se ha visto frenado. En los últimos años hemos escuchado a menudo en las noticias la palabra guerra comercial, que parece muy reciente. De hecho, tras la crisis económica de 1973, estalló una guerra comercial en el mundo capitalista, uno de los protagonistas fue Estados Unidos y el otro Japón. En la década de 1960, Japón exportaba principalmente textiles, productos químicos y pequeños electrodomésticos, todos los cuales fueron los más afectados por la crisis económica de 1973. Para revertir el declive, el gobierno japonés decidió implementar una modernización industrial, tomando las industrias del automóvil, la fabricación de maquinaria y la electrónica como nuevas direcciones de desarrollo. Dio la casualidad de que el precio mundial del petróleo se ha disparado y los automóviles japoneses, que ahorran combustible y son asequibles, han aprovechado esta oportunidad para abrir los mercados de América del Norte y Europa Occidental al mismo tiempo. De 1973 a 1980, las exportaciones anuales de automóviles de Japón se triplicaron. 1 de cada 4 automóviles vendidos en Estados Unidos proviene de Japón. La propia industria automotriz estadounidense ha sido aplastada por sus competidores. Solo en 1980, la producción anual de automóviles cayó un 25% y 300.000 personas fueron despedidas. Para mantener los puestos de trabajo de los trabajadores locales, el gobierno estadounidense decidió tomar la iniciativa de lanzar una guerra comercial para bloquear los productos procedentes de Japón. En 1979, la administración Carter anunció un arancel del 15% sobre tornillos y tuercas procedentes de Japón. En 1981, la administración Reagan obligó a Japón a aceptar una cuota de exportación de automóviles, y las ventas de vehículos completos a Estados Unidos en 3 años no pudieron exceder los 1,68 millones. Según estimaciones de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, esta decisión puede salvar 44.000 puestos de trabajo en la industria manufacturera estadounidense. El problema es que la falta de automóviles japoneses no significa que los consumidores se cambiarán a los automóviles estadounidenses. La gente común preferiría aceptar aumentos de precios que elegir automóviles japoneses de bajo consumo de combustible. Como resultado, los compradores de automóviles estadounidenses pagaron una prima de $8.500 millones para mantener a flote a 44.000 trabajadores. Calculado de esta manera, costará $193.000 extra mantener una oportunidad laboral local, lo que equivale a 6 veces el salario promedio en la industria automotriz. Por supuesto, una guerra comercial tan costosa no puede durar mucho tiempo. La inflación se mantuvo alta, el crecimiento fue errático y la guerra comercial tuvo poca resistencia. A mediados de la década de 1980, la administración Reagan había agotado la mayoría de sus medidas de control y la economía estadounidense aún no lograba regresar a un alto crecimiento. En ese momento, el presidente decidió cambiar la política.
El consultor que reclutó fue un profesor de economía de la Universidad de Columbia llamado Mandel, que más tarde ganó el Premio Nobel de Economía. El punto de vista de Mandel es exactamente el opuesto al de la nueva escuela de economía. Dijo, el principal cuerpo de actividades económicas es la empresa, y el papel que el Estado puede desempeñar es limitado. La razón por la que la economía estadounidense ha fluctuado repetidamente después de 1973 es porque el gobierno es demasiado indulgente. Reagan solo necesita hacer dos cosas ahora, una es recortar fuertemente los impuestos y reducir la supervisión, la otra es aumentar las tasas de interés bancarias y reducir la oferta monetaria. Cuando se reduzca la carga fiscal de las empresas, estas tendrán capacidad adicional para aumentar la inversión y contratar más empleados, y la economía podrá reactivarse. Cuanto menor sea la oferta monetaria, menor será la tasa de inflación. El problema de la estanflación está resuelto. Cabe señalar que Mandel no quiere controlar en absoluto, simplemente duda del tono de optimismo de la nueva escuela de economía. Según Heyeris Schiller, el gobierno es la persona que opera la máquina de movimiento perpetuo de la economía y debe presionar activamente el botón para mantener el estado óptimo. En opinión de Mandel, el gobierno es, en el mejor de los casos, un guardián de la sala de máquinas. Después de establecer la tasa impositiva y la tasa de interés, el guardia debe irse y la máquina se encenderá y se ajustará sola si hay un problema. Esta visión se acerca más a los supuestos de la economía clásica y se basa más en la función espontánea del mercado y las empresas que en la intervención gubernamental. En los países europeos y americanos de aquella época, Friedman, el representante de la Escuela de Chicago, y Greenspan, que fue presidente de la Reserva Federal durante 18 años, tenían opiniones similares a las de Mandel. Ahora que la intervención detallada ha fracasado, dejemos que el mercado funcione por sí solo, tal vez tendrá un efecto milagroso. De esta manera nació la famosa reaganomía del último periodo de la Guerra Fría. Desde la década de 1980 hasta principios del siglo XXI, la reaganomía duró unos 20 años en los Estados Unidos. Su influencia también se ha extendido a Europa. La reforma económica de la primera ministra británica Margaret Thatcher se basa en la reaganomía como modelo. Desde el punto de vista del efecto, la economía estadounidense efectivamente ha logrado un fuerte repunte de alto crecimiento y baja inflación, y ha permitido a la gente corriente mantener un nivel de vida relativamente alto. Sin embargo, este repunte sigue siendo insostenible. Debido a que los ricos se han convertido en los mayores beneficiarios del plan de reducción de impuestos, la brecha entre ricos y pobres en Estados Unidos se ha deteriorado desde el mandato de Reagan. La decisión de la administración Reagan de intentar aumentar el presupuesto de defensa resultó en un enorme déficit fiscal y una reducción del gasto en bienestar social. Para mantener la aparente prosperidad, el gobierno de Estados Unidos comenzó a utilizar altas tasas de interés para guiar el dinero caliente del mundo hacia el mercado de valores estadounidense. Esta situación, que parece ser el resultado del ajuste espontáneo del mercado, ha resultado en la proliferación extrema de la especulación financiera. La industria manufacturera nacional de los Estados Unidos, bajo la influencia de la fuerte posición del dólar estadounidense, ha seguido cayendo. En 2008, la burbuja financiera finalmente estalló y la ley del ciclo económico reapareció de manera despiadada. Los hechos han demostrado que las políticas de Mandel, como la nueva escuela de economía, no son suficientes para generar un alto crecimiento a largo plazo. Las fluctuaciones repetidas son el estado normal de la economía mundial. Como sugiere el título original del libro de Levinson, en lugar de ver el fin del auge de la posguerra como un cambio repentino, la economía mundial simplemente volvió a su ciclo normal. Ahora, repasemos el contenido principal de este libro. En este pequeño libro intercalado con fascinantes historias de personajes y detalles históricos, Levinson nos cuenta 3 descubrimientos importantes. En primer lugar, el periodo de auge de 25 años de posguerra es un caso especial en la historia económica de la humanidad. No solo requiere los esfuerzos concertados del país, las empresas y los individuos, sino que también tiene algo que ver con la coincidencia de la historia. Partiendo de un caso tan especial, es obviamente una especie de arrogancia pensar que la ley del ciclo económico ha sido superada y la prosperidad puede continuar para siempre. En segundo lugar, las políticas que funcionaron en los años de auge no pueden reutilizarse indefinidamente. El estado psicológico de la gente, las preferencias personales de los políticos e incluso los cambios en el nivel de desarrollo social afectarán el efecto de la regulación. Las políticas que promueven el crecimiento en un periodo bien pueden ser contraproducentes en otro. Al final, en el largo plazo, el crecimiento económico ha sido impulsado por aumentos de productividad, no por uno o dos economistas. Una vez que comprenda estos principios, será más racional y minucioso cuando observe los fenómenos económicos. Además de aportar conocimientos sobre la economía del crecimiento, el libro de Levinson también puede ayudarnos a la gente corriente a establecer expectativas financieras razonables. Antes de 1973, la gente de los países desarrollados de Europa y Estados Unidos estaba acostumbrada a una vida de alto bienestar y altos ingresos. Sus gastos diarios y sus planes de inversión también se fijan según expectativas optimistas. Después de que comenzó el embargo de petróleo, muchas personas quedaron desprevenidas por el aumento de los precios y la caída del empleo, y sus vidas cayeron en una situación difícil.
Desde este punto de vista, prestar atención a la moderación del consumo y la inversión y dejar suficiente flexibilidad es siempre una forma eficaz para que los individuos se cubran los riesgos. Ante las fluctuaciones económicas, nuestra mentalidad también debería ser más tranquila y estable. Este es el final de este episodio del programa. ¿Qué piensas diferente al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?